este día. Es una bendición poder participar de esta cruzada de damas. Así como estamos sentados, quiero pedirle, hermanos, que podamos orar para la palabra, para que llegue a nuestras vidas, para edificación de la iglesia, para edificación de nuestras vidas, ¿sí? Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por este momento, Señor, en el que tú nos das una palabra, Señor, cada día tú nos hablas y queremos darte gracias, Señor, por esta tarde que tú preparaste y por tu presencia. Espíritu Santo de Dios, quiero pedirte que me guíes en todo momento y que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, porque no vine a hablar palabra mía, Señor, sino tuya, Padre. En el nombre de Jesús te doy las gracias, toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. Amén y amén. Puse de título a esta reflexión, a esta palabra, en la unidad también hay un mensaje. Gloria a Dios. Los invito a abrir Corintios, Primera de Corintios 10. Si bien esta palabra empieza hablando de que si Cristo está dividido o no, el mensaje central es sobre la unidad. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. En esta parte voy a contar un poquito del contexto en el que Pablo estaba en Efeso y le habían llegado rumores de que en la iglesia de Corintio no había divisiones. Dice que Pablo fundó la iglesia de Corintio en su segundo viaje misionero. Después partió de ese lugar y 18 meses más tarde aparecieron las divisiones. A Pablo le habían llegado información de que estaba pasando esto y simultáneamente a eso llegaba a Efeso una delegación de la iglesia de Corintio para visitar a Pablo y pedirle consejo en relación a lo que estaba sucediendo. Y Pablo les escribió una carta. Pablo, en su carta, les pedía rogando a los hermanos en Corinto que hablaran una misma cosa, que no hubieran divisiones y que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Gloria a Dios. Los hermanos de Corintio, en algunos estaban deslizando por cosas inmorales, otros por la idolatría, y obviamente todo eso trajo confusión y división. Ellos estaban perdiendo el rumbo de su mirada en el verdadero centro de la iglesia de Corintio. La iglesia se estaba dividiendo por cada pensamiento o por cada sentimiento personal y había preferencias. Entonces Pablo dice en el versículo 12 y 13, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Él les pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Él le dice, ¿acaso hay importancia en lo que están discutiendo? O sea, ¿fui yo el que morí por ustedes en la cruz? ¿Fue el otro pastor? ¿Fue el pastor, no sé, Pinto, el pastor Brandán? ¿O fue un hermano el que murió por ustedes y por mí? Él le hacía ver que no se estaban fijando en el verdadero centro de lo que ellos tenían que mirar, que tendrían que mirar el centro de todo, que es nuestro Señor Jesús. ¿Acaso tiene sentido discutir uno por el otro? ¿Fueron ellos quienes murieron en la cruz por ustedes, por aquellos hermanos o por nosotros? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Fueron bautizados en mi nombre? No. Bendito sea el nombre de Jehová. Con todo esto que a ellos le pasaba, Dios no estaba siendo glorificado. Yo busqué el significado de división y dice que es separación o partición de un todo en partes. Pero después aparecía la división bíblica, que dice es una fuerza espiritual contraria a la unidad, a la armonía y al acuerdo. Cada uno de nosotros podemos no coincidir, pero podemos trabajar juntos y en armonía.
si realmente están de acuerdo en lo que realmente importa, que es Cristo Jesús como Señor de todo. Yo me preguntaba por qué pedía perfectamente en un mismo parecer. Yo digo, si no podemos pensar todo lo mismo. Muchas veces nos juntamos entre nosotros, podemos hablar y no coincidimos en lo mismo que pensamos. Entonces me preguntaba cosas en mi mente. En San Juan 7:18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Gloria a Dios. Cuando Pablo pedía que hablen una sola cosa, que tengan una misma mente y un mismo parecer, no estaba pidiendo que todos pensemos lo mismo, porque somos diferentes, porque Dios nos hizo así, sino que ese mismo hablar y esa misma mente y ese mismo parecer sea en Cristo Jesús. Porque solo de esa manera podemos estar perfectamente unidos en una sola mente, en la mente de Cristo, en los planes de Cristo y en la voluntad de Cristo. Si no, sería imposible ponernos de acuerdo en la carne, ya que todos tenemos puntos de vista diferentes. Los hermanos de Corintios tenían muchos dones, pero en vez de usar lo que Dios les había dado, discutían entre ellos por cuál era mejor. No importa qué don tengamos o qué labor tengamos como pueblo de Dios, debemos procurar que el nombre de Cristo sea glorificado. Esa debe ser nuestra perfecta unión en una misma mente y en un mismo parecer. Gloria a Dios. Debemos cultivar cada día en nuestro diario vivir, también en la familia, en la iglesia, en el trabajo. ¿Y cómo hacer que podamos cultivar cada día esa unidad? Buscando la gloria de Dios. Cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a hablar algo, cuando estamos pensando en decir algo, está bueno recordar y pensar en ese momento, quizás antes de hablar, y decir si lo que voy a decir está glorificando a Dios. Quizás mis actitudes en un trabajo, en mi casa, en mi matrimonio, va a estar glorificando a Dios. Nos equivocamos todos los días, somos seres humanos, pero muchas veces estamos a tiempo de decidir y de pensar que si lo que vamos a hacer o decir le está dando la gloria a Dios en nuestra vida. Muchas veces por ahí nuestras actitudes no le dan la gloria a Dios. Enojarnos fácilmente por cualquier cosa, quizás alejarnos de un ministerio porque no podíamos estar de acuerdo con alguien, quizás por las cosas que no nos gustan. Esos pensamientos siempre los tenemos que llevar a Dios para tomar una decisión y decir, Señor, esto es lo correcto, esto es lo que vos querés de mí, esto es lo que vos querés en un ministerio. Podemos dar muchos ejemplos, amén. En Romanos 15, 5 y 6 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice, seamos cultivadores de la unidad. Me había salido esa palabra y me había gustado y puse cultivar. El significado de cultivar dice que es hacer en la tierra las labores necesarias para plantar en ellas plantas o semillas y obtener fruto de ella. Gloria a Dios. Es nuestro trabajo, es nuestro deber diariamente cultivar esa semilla, cultivar eso que el Señor nos da, que es de su Espíritu Santo, para poder darle la gloria a Dios en nuestro diario vivir. Es un trabajo diario que todos los hijos de Dios debemos trabajar para obtener frutos, teniendo cuidado y responsabilidad de no dañar el trabajo también ya hecho. No debemos abrir puertas a la división, ya que es una fuerza espiritual que es contraria a la voluntad de Dios. Pablo llevó su misión de predicar el camino de la salvación, realizando viajes apostólicos, fundando y fortaleciendo comunidades cristianas en las diversas provincias del Imperio Romano.
podía ver que Pablo, nosotros hoy por lo general tenemos ya muchas herramientas para poder predicar el Evangelio. Y sin embargo, estos hombres de Dios que tenían que caminar, que tenían que ir a pie o tenían que ir en carros de un lugar al otro, hacían la voluntad de Dios, glorificaban el nombre del Señor predicando las buenas nuevas. Y aún Pablo, no pudiendo estar en ciertos lugares, él predicaba con sus cartas, él llevaba el Evangelio con sus cartas, y si no podía estar él, estaba alguno de sus hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Algunos de estos hermanos que trabajaban con Pablo fueron Bernabé, Marcos, Silas, Timoteo, Tito, Lucas, Aquila, Epafrodito, Apolo, Epafras, Tíquico, Aristarco, Demas y Silvano. Y me ponía a pensar, digo, son un montón y seguramente en algún momento no concordaban con el mismo pensamiento, pero sí los unía el mismo parecer, que era glorificar a Dios y llevar el Evangelio. Seguramente entre ellos habrá visto discusiones, yo no concuerdo con esto, vayamos primero acá, vayamos primero allá, pero a ellos los unía ese mismo parecer, que era glorificar a Dios llevando el Evangelio, llevar las nuevas buenas. Es importante que siempre tengamos en cuenta que lo que vamos a hacer es si glorifica a Dios o no, y quizás muchas veces tengamos que cambiar de opinión para que el Señor sea glorificado y no sea nuestra opinión, no sea nuestra voluntad, sino que sea la voluntad del Señor, que es perfecta. Gloria a Dios por cada uno de estos hombres, amén. En Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Cristo no estaba dividido de Dios. Cristo estaba unido a Dios. Cristo está unido a Dios y a su Espíritu Santo. Porque Cristo hacía su voluntad y no la suya. Cuando el Señor vino a esta tierra, Él no andaba para acá, para allá. No, Él estaba unido a Dios. Estaba unido al Señor y hacía la voluntad del Padre. Amén. Gloria a Dios. En Juan 17:23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. Qué hermoso, ¿no? Porque le dice: yo en ellos, Señor, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Bendito sea el nombre de Jehová. Nosotros simplemente no debemos, como siempre hablamos, de que nuestras actitudes van a hablar de nosotros si somos hijos de Dios. Entonces nosotros no debemos ir gracias, hermosa. No tenemos que demostrarle nada al mundo. Al que le tenemos que demostrar todo y al que le debemos todos es a nuestro Señor Jesucristo. Y por ende, haciendo la voluntad del Padre, todos unánimes, todos juntos, cada día más unidos para hacer la voluntad del Señor, que hoy es la voluntad del Señor en esta cruzada. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de aquellos que llevan el Evangelio, de aquellos que rompen con su propio yo, con su propia vergüenza, con su propia timidez muchas veces para ir a hablarle a alguien. Cada uno de nosotros todos somos el cuerpo de Cristo y fuimos llamados a diferentes tareas, pero todos fuimos llamados a una que es la misma y es predicar la palabra de Dios. Muchas veces decimos, bueno, pero yo fui llamado a este servicio. Pero es toda la tarea de cada uno de nosotros, como decían mis hermanas, hablarle a un hermano, hablarle al verdulero, al que vemos todos los días, a la mujer del almacén, de poder llevar el Evangelio. Amén. No debemos de demostrarle nada al mundo, pero a Dios sí le debemos todo. Y el estar unidos para hacer la voluntad de Dios reflejará al mundo el amor de Dios en nosotros. Amén. Este era mi mensaje, era algo cortito. Primero se me había ido para un lado, después el Señor me dijo, no, para acá, para acá, para acá. Y bueno, se trata de la unidad. El Señor quiere que estemos más unidos, sin importar las circunstancias que están pasando, porque todo tiene solución, todo lo podemos charlar.
orando, unánimes, todos juntos, porque conocemos que la palabra de Dios cuando estaban todos unánimes juntos en un mismo sentir, queriendo y tirando todo para el mismo lado, que quien importa es Cristo Jesús. Entonces, cuando todos tenemos ese mismo pensamiento, todos tenemos ese sentimiento de que solamente Dios sea glorificado y no nosotros, sino nuestro Señor Jesucristo, es donde ahí es esa solamente perfecta. Porque yo me preguntaba y digo, Señor, muchas veces no coincido con mis hermanas. ¿Cómo la voy a tener así perfectamente a ella si yo no pienso igual que mi hermana? Pero el Señor me hablaba de esto, de la unidad, de que todos queramos lo mismo, hacer la voluntad de Dios y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es lo que a Él le agrada. Nosotros, muchos de nosotros que no estábamos en el Evangelio, estábamos apartados de acá. Nosotros no nos conocíamos muchos de los que estábamos acá, estábamos divididos, pero el Señor nos trajo este camino para que estemos unidos y para que haya cada día más unidad, para que oremos por la unidad. Porque como decía mi hermana el otro día, que debemos de ser atalaya, el Señor es el mejor atalaya que ve todo. Que quizá hoy estamos unidos, pero el Señor sabe lo que se va a querer levantar mañana para traer división en su matrimonio, en su hogar, en su relación de padre con los hijos, porque eso también está pasando mucho. Pero el Señor me habla de que estemos cada día más unidos en su perfecto amor, en su perfecta gracia, que es que sea glorificado solamente Él. Cada uno tienen un ministerio, cada uno tenemos tareas en este lugar, pero que siempre se llega a la conclusión de que si Dios es glorificado o no en eso. Cuando no estemos de acuerdo, preguntarnos y decir, ¿esto está glorificando a Dios? ¿Esto está glorificando a Dios? Y quizás eso nos haga sentir y ver que podemos cambiar el rumbo de esa situación, de esa relación o la decisión que tengan que tomar como ministerio. Doy ejemplo del ministerio, pero puede ser cualquier otro ejemplo. Le quiero dar gracias a Dios porque el Señor también me habló a mí en mi vida, en lo personal, en mi familia, y el Señor quiere que estemos unidos porque así como hablamos que vienen los últimos tiempos, es cuando más la iglesia se tiene que levantar en oración por la familia, estar unidos en un mismo sentir, que si se ora por la familia, vengamos todos a orar por nuestras familias, que si alguno está enfermo, que pueda pedir ayuda y que todos estemos orando por ese hermano, que cada día haya más unidad. Esta palabra no está diciendo que la iglesia no está unida, pero el Señor nos está llamando a estar más unidos para hacer la voluntad. Se vienen propósitos de Dios, se vienen proyectos en el nombre de Jesús y necesitamos estar más unidos que nunca para estar fortalecidos, para que nuestra casa esté fortalecida. Porque como hablamos de los últimos tiempos, si se vienen y se levantan cosas tan feas, nosotros es donde más tenemos que estar agarrados uno de la mano con el otro, en un mismo sentir, en esa perfecta que el Señor dice su palabra, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En estos momentos la palabra de Dios es que estemos perfectamente unidos para llevar el Evangelio. Pero mañana vamos a tener que estar unidos para orar por hermanos que estén enfermos. Pasado mañana vamos a tener que orar por nuestros pastores para que los fortalezca. Y así poder estar siempre con ese mismo sentir, ese mismo pensamiento, de que Dios sea glorificado en esta congregación y no solo en esta congregación, poder orar por cada iglesia que se predica la verdad, poder orar por cada hermano, como hicimos recién, unidos orando por esos misioneros que no conocemos, pero nos unimos en oración por esos hermanos que no conocimos. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado, para que Dios provea, para que Dios los ayude, para que Dios los guarde. En el nombre de Jesús le doy gracias al Señor. Y Juan tiene una imagen, que yo estaba buscando una imagen del cuerpo de Cristo, de la unidad. Y me había gustado esa imagen, ¿no? Reflejándonos todos nosotros en el cuerpo del Señor. Que el Señor nos trajo acá para que estemos unidos, para que ya no estemos desunidos y perdidos, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere unidad cada día más para que estemos fortalecidos y podamos hacer su voluntad. Porque con todo lo que el Señor hizo, nosotros en su perfecta gracia y voluntad tenemos que trabajar para su servicio. Muchas veces nos cuesta estar en un lugar o en otro, pero no va a ser en nuestra comodidad,
porque Pablo y cada uno de esos hombres que nombré, ninguno estaban en su casa predicando. Y si aún estuvieran en su casa, hoy gracias a Dios tenemos las redes sociales para poder predicar el Evangelio. El Señor me mostraba y me decía, no es como vos querés, va a ser como yo quiero, en donde yo quiera. Y así con cada uno de nosotros, le tenemos que servir a Dios a donde el Señor nos pone, porque fuimos rescatados prácticamente del infierno, del mundo donde nosotros veníamos. Yo vine destrozada de este camino y por gratitud tenemos que servirle al Señor. Al principio cuesta romper con timidez, con muchas cosas, con orgullo, para seguir perteneciendo en un lugar y servirle a Cristo. Pero si tenemos en claro que tenemos que darle la gloria a Dios a donde Él nos pone, vamos a seguir adelante en ese lugar donde el Señor nos puso. Había tocado mi corazón esa imagen y dice que la unidad en sentido horizontal expresa la comunión entre todos sus miembros, nosotros. Y en sentido vertical, la ordenación a Cristo, cabeza de la iglesia. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por su palabra? Bendito sea el nombre de Jesús, que nos quiere unidos, que nos ama, que nos aliente y que nos hable en esta tarde para seguir unidos en su perfecta y gracia, su pensamiento, en su voluntad. Y le quiero dar gracias al Señor por permitirme dar esta palabra, poder compartir, le doy gracias a la pastora y los invito a los músicos que puedan subir para una alabanza, para que juntos podamos orar juntos, unánimes, para que cada día haya más unidad, para aquellos hermanos que se están quedando, que podamos estar unidos y orar por ellos también, para que el Señor los fortalezca, para que no abandonen, para que no se queden en la mitad del camino, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Amén.